Bueno, precisamente está con nosotros a esta hora el presidente de Freedom House, él es Gerardo Bertín, una organización que defiende y promueve precisamente las libertades democráticas y las libertades civiles. Gracias por estar con nosotros, señor Bertín. Gracias, Nicolai. Es siempre un gusto estar contigo y con NTN 24. Igualmente, qué bueno que esté nuevamente con nosotros. ¿Por qué el mundo está enfrentando este momento histórico de retrocesos en sus democracias? Sí, es un análisis bastante interesante que nosotros también, al igual que VIDEM, hemos analizado. Nuestro último informe se publicó en febrero de este año y ahí nosotros somos claros en que existe 19 años consecutivos del deterioro de la democracia. Nuestro análisis está basado en derechos políticos y civiles. Y este año nosotros habíamos indicado tres factores importantes que están obviamente marcando este deterioro. Primero, lo que se mencionó en la introducción, el incremento de la violencia política con motivos electorales, ese es uno. Segundo, es el tema de conflictos armados que continúan, el caso de Sudán, por ejemplo, el caso de Ucrania. Y el tercer punto es el tema de que la represión en general no solamente ha incrementado, pero se ha sofisticado con el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial e inclusive algo que dos conceptos que nosotros como Freedom House hemos analizado es la represión digital que utiliza este tipo de medios para generar obviamente fines no muy positivos, y también la represión transnacional, que indica que las fronteras legales ya no son una barrera para el incremento de las violaciones de derechos humanos. El caso de América Latina es muy particular porque cuando Naciones Unidas saca a la resolución del Día Internacional de la Democracia cada septiembre 15, recordemos que en América Latina ya habían algunas señales positivas y negativas de lo que podía haber pasado. Primero, Hugo Chávez ya había estado cumpliendo mitad de su mandato y se veían venir obviamente tiempos no muy claros. En Bolivia había ingresado al poder Evo Morales con su partido Más. Ahí todos creían que básicamente la inclusión podía dar buenos resultados. Y en Nicaragua regresó al poder a través de una elección Daniel Ortega. Y ciertamente a través de ese momento nosotros hemos ido monitoreando el declive constante y pues te puedo dar algunos datos posteriores de lo que ha pasado en estos tres y otros países posteriormente. Pero esas son las razones en las cuales Freedom House se centra en el deterioro de la democracia en el mundo. Claro, ya que usted habla particularmente del caso de América Latina, llama la atención cómo las elecciones no son per se garantía o prueba de libertades democráticas. El caso de Nicaragua, donde Daniel Ortega se hizo reelegir con una elección a su medida, sin oposición, cazando a los candidatos críticos al régimen. O, por ejemplo, el caso de Venezuela, en la que se probó el triunfo de Edmundo González, pero Nicolás Maduro se las ingenió para aún así decir que supuestamente los resultados le fueron favorables sin ni siquiera mostrar las actas para probarlo. Las actas terminaron contradiciéndolo. Entonces, las elecciones no son per se garantías democráticas. Así es, y ese es un aprendizaje enorme que tenemos que seguir promoviendo, porque ahora los líderes autoritarios y dictadores les encantan las elecciones para legitimarse y realmente reproducirse en el poder. Al caso venezolano y nicaragüense le añadiría los casos obviamente de Rusia, el caso de Irán, el caso de Bielorrusia, donde realmente las elecciones que, entre paréntesis, no se conducen con condiciones equitativas, les da digamos, este mandato de legitimarse. Sin embargo, la lección aprendida es que la verdadera gobernabilidad democrática está justamente entre elecciones. Porque es ahí donde los gobiernos tienen que tener la estructura y la infraestructura para utilizar el poder, no solamente para expandir obviamente las libertades y sostenerlas, sino para generar obviamente canales de manifestación y diferencias, porque todas las sociedades en el mundo no son iguales. Hay gente que piensa de distinta forma. Sin embargo,
Una de las ventajas que tiene la democracia es que si tenemos canales y la infraestructura necesaria, nos vamos a generar mecanismos de consenso y diálogo para evitar justamente conflictos armados y violencia. Esa para mí es la principal diferencia que tiene la democracia de los gobiernos autócratas y definitivamente ellos ya saben, han formado una red obviamente en donde comparan notas, obviamente hacen sus leyes particulares, las traducen del ruso, las traducen del chino, para generar las mismas condiciones que está ocurriendo en los países autoritarios en el mundo. Ahora, señor Bertín, Colombia se enfila ya a unas elecciones presidenciales que lucen de antemano bastante polarizadas, particularmente después de el asesinato de un precandidato presidencial. ¿Cómo ven ustedes este arranque sangriento, tristemente, de los comicios de la campaña en Colombia? Definitivamente, nosotros inclusive sacamos digamos, en nuestros medios sociales un statement que obviamente no estamos de acuerdo con lo que ocurrió básicamente en Colombia, al igual que ocurriría en otros países. Lo que pasa, bueno, el caso de Colombia es interesante porque en nuestro índice, si vamos hacia el 2013, por ejemplo, cuando se empieza a dar todas las bases del proceso de paz en Colombia, cumulativamente desde el 2013, en nuestro índice, Colombia más bien ha incrementado en 9 puntos, obviamente, su índice. Esto, digamos, que es un factor de que se han llevado elecciones de una forma relativamente limpias y transparentes. Ha habido una transición del poder. En algunos casos, exguerrilleros, como el actual presidente Petro, han podido participar de un proceso político. Sin embargo, vemos con preocupación, las elecciones en Colombia son el 2026, y vemos que en muchos países, al igual que en Colombia, puede haber algo de cambios importantes en las próximas elecciones. No nos olvidemos, este año hay las elecciones en Bolivia, la segunda vuelta en octubre, donde definitivamente va a haber un cambio importante, ya sea cualquiera de los dos candidatos que gane. Chile va a marcar otro importante hito en la región de elecciones porque se va a dar una alternancia entre un gobierno quizás mucho más conservador. Luego tenemos obviamente el caso de Honduras, donde también por los últimos años Honduras se ha movido básicamente a una especie de gobierno ideológico. Y el próximo año sí hay elecciones muy importantes adicionalmente a la de Colombia. Tenemos la de Costa Rica, tenemos la del Perú, tenemos la de Brasil y obviamente la de Colombia, y pues vamos a estar monitoreando lo que ocurre en Colombia, pero definitivamente el asesinato del senador no fue uno de los mejores momentos de la democracia en Colombia.